sobre parte de los resultados de este estudio de opinión que realizó por segunda ocasión el ITESO y Mega Noticias. Juan María, ¿cómo estás? Es un gusto coincidir nuevamente contigo esta tarde. El gusto es mío, Juan Carlos, un gusto estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias. Sí, pues sonaba lógico que el primer tema de preocupación de los electores, de los mexicanos, sea en este momento la salud. Creo que esto es una constante en todo el mundo por el tema del COVID-19. El segundo tema, seguridad. Traemos una crisis de 2006 a la fecha que no ha sido controlada y que, por el contrario, cada vez se agrava. Y en tercer tema, la economía. 25% salud, 23% seguridad, 19% en materia económica. Con respecto a los resultados de este estudio de opinión, ¿qué resaltarías en el tema económico, Juan María? Mira, resaltaría lo que estamos viviendo, que es conocer o reconocer un problema añejo en México, porque no lo habíamos vivido en los últimos 10 o 15 años, que es el de la inflación. Esto apenas lo empieza a resentir la gente, Juan Carlos, porque el año pasado pues se logró la banda que establece el Banco de México, más o menos del 4%. Pero a estas alturas del año, en que andamos en un 6%, es en donde la gente empieza a resentir cuando ya está viendo que hay un alza del 34% en el gas LP, que empieza a haber un incremento en la gasolina y que esto va impactando a otros productos como es la tortilla, como es el huevo, como es el aguacate, y particularmente estamos hablando de dos productos fundamentales en la vida del mexicano. Entonces, cuando ya empiezas a ver que la inflación hasta ahora, hasta este momento, es del 6%, aun cuando hay optimismo, Juan Carlos, de que al final del año sí pudiera mantenerse la banda del 4%, cuando mucho 5% de inflación, pero estamos dependiendo también del comportamiento que tengan los precios del petróleo. Entonces, la situación, muchas veces, ¿qué es lo que pasa con las encuestas, Juan Carlos? Que lo que está en ese momento es lo que te impacta. Por ejemplo, si tú le preguntas la semana pasada a la gente con lo que ocurrió en el metro, pues seguramente la parte de seguridad alcanza otro nivel. Si le preguntas con los asesinatos de los 3 jóvenes de Jalisco, otro tanto entra la parte de la inseguridad y la parte de salud, porque la tenemos vigente, pero de alguna manera también ha bajado la presión, porque en las últimas semanas ha disminuido considerablemente el número de contagiados y el número de personas muertas. Pero si recuerdas, Juan Carlos, cómo estábamos en diciembre, cuando se dio esa alza tan importante con el número de personas afectadas por el COVID-19. Ahora, de alguna manera, hay un cierto optimismo porque está la vacunación como un tema predominante. Pero no cabe duda, Juan Carlos, a las amas de casa, si les preguntas, te van a decir que lo que las está asfixiando es cómo se están disparando los precios. Sí, hay otros datos en este estudio de opinión de ITESO interesantes. El 51% de los entrevistados asegura que su economía empeoró en los últimos 12 meses, el 40% que está igual que el año pasado y el 9% inclusive ha dicho que ha mejorado su economía. Estamos hablando de dos mitades. La mitad de la población piensa que o siente o percibe que empeoró su situación económica, la otra mitad se mantiene igual o ha mejorado, es lo que opinan los mexicanos. ¿Y qué han hecho los mexicanos para enfrentar esta situación? 38% ha buscado un segundo empleo, 34% ha iniciado un negocio y 32% se puso a buscar un empleo. Pues suponemos que no lo tenía, suponemos que lo había perdido en los últimos 12 meses. Con respecto a este resultado, 51% asevera que empeoró su economía. ¿Qué tanto, Juan María, es la pandemia o qué tanto es la falta de políticas públicas para incentivar la economía? Tocaste los 2 puntos, Juan Carlos. Los 2 puntos han sido cruciales en lo que pasó en el último año. ¿Cuántas empresas se cerraron? Cerca de 1 millón de empresas, micro y pequeñas empresas, cerraron sus puertas. ¿Cuántas personas bajaron sus ingresos porque perdieron el empleo o porque les dieron menos tiempo? También eso hay que tomar en consideración, Juan Carlos. ¿Cuántos empleos se perdieron el año pasado? Los formales, 270,000, pero de los informales,
se han llegado a calcular hasta 5 millones. Y ahí está donde la investigación de Mega Noticias y el ITESO nos resulta reveladora, porque cuántas personas por su propia cuenta empiezan o a hacer un negocio o empiezan a vender cosas o empiezan a vincularse con algún tipo de empleos que son temporales o que son complementarios. Entonces, lo que sucedió en 2020 fue ese fenómeno, por eso estamos viendo que la mitad de la población encontró esa circunstancia. Ahora, ¿cuántos jóvenes, Juan Carlos, dejaron la escuela, dejaron la prepa, dejaron la universidad y se incorporaron a un tipo de empleo? De esta manera estamos viendo a un grupo que mejoró su situación de ingresos porque no trabajaba. Y esto también hay que subrayar, no se ha cubierto la necesidad que tenemos de plazas suficientes para quienes se están incorporando a las fuentes de trabajo. Por eso es tan interesante lo que estamos observando. ¿Qué es lo que ha sucedido también con las empresas, Juan Carlos? Que muchas dejaron sin empleo a los más jóvenes y en el caso de las personas mayores, lo que no sucedía en otras ocasiones, las empresas preferían ir quitándose al personal que le representaba más en un momento determinado una indemnización. Al contrario, ahora ha sido un fenómeno muy particular en esa materia, pero sí traemos también un problema de desempleo serio o de subempleo, que esto va también muy vinculado con la parte del ingreso público, porque cuántos trabajadores no generan impuestos, puesto que se encuentran en el empleo informal. Entonces, toda esta problemática es lo que tú decías, Juan Carlos, parte de la pandemia y las consecuencias que se han presentado. Pero el mercado internacional también está trayendo sus efectos por la vía de lo que está pasando con el tipo de exportaciones que se vienen desarrollando, por los precios internacionales del petróleo, que son de un impacto directo en la economía de las personas. Finalmente, el 37% de las personas consultadas espera que los candidatos hagan propuestas para la creación de empleos. Un 8% apenas mencionó que se le den apoyos a las empresas, apoyos económicos a las grandes empresas. Es decir, los electores están pensando en situaciones de inmediatez, en situaciones muy básicas, mientras la discusión en el país es quizás si los organismos autónomos están perdiendo capacidad para hacer contrapeso o porque hay alguna presión del gobierno del presidente López Obrador para que estos dejen de ser contrapeso. La discusión en las casas, en las calles, en los cafés, en la familia, son de temas muy básicos y eso está esperando el electorado recibir en materia de propuestas de los candidatos. ¿Han hecho clic los candidatos, ya sea los oficiales, los del gobierno y los de la oposición, Juan María, en estos temas? Yo creo que han hecho crack, Juan Carlos. Es penoso lo que han hecho muchos candidatos. Ve qué manera de estar haciendo campaña en algunos casos. Ahora, yo debo decirte que como consultor en materia política, uno se encuentra con que las propuestas tienen que ser muy entendidas por la gente, muy comprendidas, muy procesadas. Ahora, también hay que analizar lo que ha representado el apoyo en Estados Unidos para México, porque parece mentira, Juan Carlos, pero el mes pasado llegaron más de 4,000 millones de dólares por la vía de las remesas. Es una cifra récord. No se había presentado una cifra tan importante y la gente empieza a entender que ese tipo de apoyos que ha dado el gobierno de Joe Biden, de cheques de $1,400, se están reflejando en la economía de muchas familias mexicanas. Te diría, Juan Carlos, que ha habido familias que reciben hasta $12,000 o $13,000 de apoyos porque algunos son de acuerdo al número de hijos que se tienen. Eso por un lado. Pero por otro, fíjate un fenómeno, esto lo quiero vincular porque tenemos una gran cantidad de paisanos en Estados Unidos. Hay gente que prefirió quedarse en el desempleo porque les estaban dando $600 cuando, por el contrario, en sus trabajos habituales se llevaban $200 o $300. Entonces quedaron en eso. Y sí hay un impacto cuando tú tratas de ya poner en la economía nacional el impacto de las remesas, el impacto de las familias que están recibiendo este tipo de apoyos, Juan Carlos.
Muy bien, Juan María Naveja, muchas gracias por este análisis. Espero que volvamos a coincidir pronto en este espacio de noticias. Muchas gracias, Juan María, como siempre. Un abrazo, mi estimado Juan Carlos, como siempre un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, el estudio completo de ITESO y Mega Noticias en